Bien, sigamos con el problema de los antiarrítmicos, para lo cual vamos a ejemplificar un caso clínico, ¿sí? Se trata de un varón de 50 años con factores de riesgo cardiovasculares, antecedentes de infarto agudo de miocardio posterior inferior, que cursa una fibrilación ventricular primaria, años antes del ingreso. Y yo les hago una pregunta aquí. ¿Qué pronóstico tiene qué es una fibrilación ventricular primaria y qué pronóstico tiene? A ver, escucho ofertas. Participen, che. Estás muteado, Facundo. O sea, ¿qué pronóstico se aparece? Poco pronóstico, supongo. La fibrilación ventricular primaria es una fibrilación ventricular que aparece en las primeras horas del infarto, las primeras 48 horas del infarto, y revertida esa fibrilación auricular no tiene peso pronóstico. Claramente que si no revertimos la fibrilación ventricular, el paciente se muere, ¿sí? En los años previos este es el motivo por el cual se inventaron las unidades coronarias, ¿sí? En los años siguientes precisó varios ingresos e internaciones e intervenciones percutáneas, angioplastias a la descendente anterior y segunda diagonal, doble stent en la descendente anterior, por una clínica de angina progresiva. El último de ellos tuvo lugar en otro centro, 6 meses antes del actual. En él se realizó una ergometría negativa para angina, pero eléctricamente positiva para isquemia, es decir, isquemia silente, apareciendo una taquicardia ventricular monomorfa sostenida post-esfuerzo. Esta taquicardia ventricular en la ergometría fue revertida con lidocaína. Se hizo una nueva coronariografía que puso de manifiesto la permeabilidad de los dos stents previos y una estenosis significativa en la descendente posterior y ramo medio, sobre la que no se hizo revascularización. Posteriormente comenzó a presentar episodios autolimitados de mareos y palpitaciones. Este es el electrocardiograma de base de ese paciente. ¿Qué comentarios les merece este electrocardiograma? Para empezar, ¿qué miocardio, qué ritmo tiene? ¿Tiene ritmo sinusal? ¿No tiene ritmo sinusal? ¿Qué les parece? No parece sinusal, ¿no? Es regular, no parece exactamente sinusal, tiene un QRS ancho, con un eje tirado a 0 grados, un bloqueo completo de rama izquierda en los episodios de mareos. Electrocardiograma TV, monomorfa, lenta, ¿sí? Se aprecia la presencia de una onda P que podría ser retrógrada, visible aquí, ¿sí? En posición final del complejo QRS como manifestación de conducción ventrículo-atrial 1 a 1. Se observa un registro del paciente en ritmo sinusal posteriormente. Fue remitido a nuestro hospital para estudio, donde se inició tratamiento con betabloqueantes, a pesar de lo cual continúan los episodios arrítmicos. Se realizó una coronariografía que reveló una reestenosis intraestén de la arteria descendente anterior, que fue resuelta de manera satisfactoria. Con posterioridad, el paciente no volvió a presentar recidivas. Una prueba de esfuerzo posterior fue negativa para angina, isquemia o taquiarritmias y se realizó un estudio electrofisiológico en el que no se indujeron arritmias. Tras 10 meses de seguimiento, el paciente no ha presentado arritmias recurrentes. Esto reafirma el concepto que las mejores estrategias es tratar la enfermedad de base antes que indicar un antiarrítmico. El mejor antiarrítmico es el que no se necesita. Este es otro caso clínico. Varón de 46 años, fumador y sin antecedentes patológicos, ingresó por un infarto inferoposterolateral, siendo tratado con trombolíticos con criterios dudosos de reperfusión.
El paciente evolucionó sin complicaciones y se llevó a cabo una coronariografía que puso de manifiesto una obstrucción del segmento medio de la arteria coronaria derecha con flujo heterocoronariano distal, es decir, tenía circulación colateral y una función sistólica global ventricular izquierda conservada. No se actuó sobre dicha lesión y se realizó una ergometría previa al alta que fue clínicamente negativa para angina y para angina y eléctricamente positiva tardía. Este es el mismo caso. Estamos repitiendo. Bien. Eh, ¿Qué tipo de drogas nosotros ya hemos visto? Hemos visto todas las drogas de la clase 1, que son fundamentalmente bloqueantes de calcio, de sodio, de los canales de sodio. Eh, y vamos a ver ahora los antiarrítmicos que fundamentalmente son del grupo 3, que son los bloqueantes de los canales de potasio. Los antiarrítmicos grupo 3, bloqueantes de los canales de potasio, fundamentalmente son la miodarona, la dromedarona, el sotalol y el dofetilide. Fundamentalmente vamos a tratar de revisar cómo actúan los canales de potasio. Les recuerdo, están en la fase 1 y están en la bomba de sodio y potasio de la fase 3. ¿Sí? Aquí tenemos, estos son los canales de potasio a los que se dirigen, a los que dirigen el bloqueo las drogas de la clase 3. Aquí, cuando el potasio entra y sale en la repolarización y en la fase 1. Bien, ¿qué fármacos vamos a revisar? La miodarona, cuyo mecanismo principal es multicanal, fundamentalmente multicanal de potasio, de alto uso, que resulta ser un gold standard como fármaco en el tratamiento de las arritmias. La dronedarona, que es multicanal, también de potasio, de uso moderado, bastante menos tóxica que la miodarona. Vamos a ver la diferencia y cuál es el nicho clínico de esta droga. El Bernacalant, auricular selectivo, a mucho uso en pacientes agudos, muy útil en FA reciente. La dofetilida, un bloqueante de los canales tipo IKR, son canales específicos de potasio de la fase 1, cuyo uso hoy es delimitado, pero es tratamiento seguro en pacientes con deterioro estructural cardíaco como la insuficiencia cardíaca. Y finalmente vamos a hablar de los canales, de los bloqueadores de los canales ICUR, que son aurículos selectivos y que actualmente están en investigación, pero muy probablemente en un futuro cercano los tengamos en la farmacopea. ¿Cómo modifican estos canales el potencial de acción? Fundamentalmente, lo que hacen es alargar la duración del potencial de acción, prolongan la duración del potencial de acción. Prolongando la duración del potencial de acción, los equiparan a los puntos arritmogénicos. Al equipararlos a los puntos arritmogénicos, claramente los fenómenos de reentrada no se producen y se bloquea la aparición de pospotenciales tardíos, de tal forma que esto impide tanto la propagación como el reclutamiento de territorio miocárdico enfermo que potencialmente podría generar arritmias. ¿Qué es lo que se viene en todo esto? Vemos que hay múltiples fármacos bloqueantes de los canales de potasio. La vez pasada habíamos hablado de la ranolazina, que es un bloqueante de los canales de sodio, pero que también se utiliza como antiarrítmico con bajo riesgo arrítmico. Tiene cierto grado de bloqueo de canales de potasio, por lo cual no podemos considerarlo un antiarrítmico clase 3
puro. Hay algunos fármacos como el Zen D0101, que todavía no tiene nombre comercial, que es un bloqueante ICUR, que está en fase 2 para la FA paroxística, de alta selectividad auricular y de una eficacia que actualmente está en investigación. La celibarona es un bloqueante multicanal de potasio, de sodio, de calcio. Múltiples canales iónicos se bloquean. Está en fase 2 y fase 3, tanto para fibrilación auricular como para taquicardia ventricular. Menos tóxico que la droga, pero menos eficaz también. Esta droga es una droga que muy probablemente el año que viene salga al mercado. La budiadorona, también multicanal, tiene, igual que la amiodarona, un efecto de bloqueo múltiples de canales, actualmente en fase 2 para FA. Fármacos de androlene-like, SK Channel Brokers y otros son los fármacos que muy probablemente vayan a ser puestos en mercado en los próximos tiempos. Cuando esto ocurra, muy probablemente tengamos que revisar la clasificación de antiarrítmicos, porque como ven hay fármacos que bloquean más de un canal y que por lo tanto no podrían ser clasificados en Vaughan Williams. De toda esta serie de fármacos antiarrítmicos, probablemente el bloqueante de los canales I de potasio eh, prolongan la refractariedad solo en la aurícula, evitan los efectos ventriculares y reducen el riesgo de la torcida de punta por bradicardia. Pronto vamos a tener que discutir, cuando salgan al mercado, su utilidad terapéutica. Si hacemos un reconocimiento de la historia de la medicina, el primero en utilizar masivamente la amiodarona a nivel mundial fue Mauricio Rosenbaum, que, sobre todo en pacientes con Chagas, pudo verificar claramente cómo la amiodarona era capaz de borrar las arritmias ventriculares en estos pacientes, mejorando la sobrevida, sobre todo vinculada por muerte arrítmica. Recordemos que Rosenbaum fue el que describió, por ejemplo, por primera vez los semibloqueos y las extrasístoles wolfianas. En cuanto a la miodarona, que se da por vía oral y por vía endovenosa, tanto por vía oral tiene sobre todo una biodisponibilidad lenta, impregna muchísimo en tejido adiposo, con lo cual se carga y lentamente, llega a una óptima utilidad terapéutica con lentitud y, dado que se deposita en el tejido adiposo, tiende a prolongar su presencia en el plasma aún después de suspendida. ¿Qué quiere decir esto? Que después de haberla suspendido, incluso días, incluso semanas después de haberla suspendido, la miodarona sigue siendo volcada por los puntos de depósito al plasma y restablece la biodisponibilidad de la droga, aunque ya no se esté tomando. Se une a proteínas en un 99% y se elimina por vía biliar, de tal forma que hay que tener mucho cuidado con el uso de la amiodarona en pacientes con patologías hepáticas crónicas, dado que su biodisponibilidad puede llegar a incrementarse por falta de washout, por falta de eliminación. Como dijimos, se deposita en tejido adiposo, en pulmón, en miocardio y en músculo esquelético. Retrasa la despolarización, aumenta la duración del potencial de acción, inhibe de forma no competitiva los receptores alfa y beta. Esto es muy importante porque la amiodarona tiene cierto efecto beta bloqueante y probablemente esto haya sido el secreto por el cual en insuficiencia cardíaca esta droga haya sido extremadamente exitosa. Biodisponibilidad baja, metabolismo de primer paso sí, es decir, la amiodarona pasa por vía hepática y por una enzima
se transforma recién en el metabolito activo. El volumen de distribución es muy alto, 65,8 litros. ¿Qué significa? Que yo voy a tener muchísima droga que va a fugar del plasma y se va a depositar en los tejidos que dijimos, de tal forma que si un individuo tiene 65,8 litros de agua, tiene aproximadamente 90 kilos de peso. Todo esto va a estar cargado con amiodarona. La eliminación, dijimos, es por heces, por vía biliar. Incrementa el periodo refractario y básicamente enlentece, a ver, un segundo, ahí va. Incrementa el periodo refractario y enlentece la velocidad de conducción, convirtiendo el área de bloqueo unidireccional en bidireccional. Homogeneiza el miocardio sano con el miocardio enfermo, de tal forma que ya los circuitos de reentrada no pueden producirse. Claramente, una droga de este tipo tiene impacto sobre el electrocardiograma de base. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente en ritmo sinusal que late a 90 por minuto con un QRS de 90 milisegundos e intervalo QT de 415. Electrocardiograma 24 horas después de una carga endovenosa de amiodarona. El efecto beta bloqueante ha generado una reducción de la frecuencia de 90 a 75, pero si nosotros hacemos un QT corregido de este paciente, el QT se fue a 714, prolonga el QT. Aquí tenemos un paciente, el mismo paciente, que evoluciona a un bloqueo AB completo por amiodarona, requiriendo un marcapaso. Y finalmente, un paciente en el cual se suspende la amiodarona, el goteo de amiodarona endovenoso, se suspende la carga, y este paciente vuelve a su ritmo sinusal con un QT corregido de 4,49. ¿Cuál es el uso este año, el uso actual de la amiodarona? La desfibrilación auricular con insuficiencia cardíaca probablemente sea la primera elección, sea una droga de primera elección para promover una cardioversión eléctrica en un paciente con deterioro de la función ventricular y falla de bomba. En FA cardiopatías es de segunda elección. Normalmente aquí, por ejemplo, la flecainide es un fármaco muy utilizado. En cuanto a taquicardia y fibrilación ventricular, el uso actual de la amiodarona nos marca que es una droga de primera línea, de primera elección. Si un paciente tiene un cardiodesfibrilador implantado con múltiples descargas, la amiodarona es muy útil para reducir la densidad rítmica y evitar que ese paciente sea chocado múltiples y secuenciales veces por su desfibrilación. Y en el paciente crítico, probablemente sea el antiarrítmico junto con la lidocaína de elección para el control de arritmias ventriculares complejas. En cuanto al uso de amiodarona en el paro cardíaco en pacientes con arritmias subintrantes, básicamente debemos comprender que la indicación principal es la fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, arritmias refractarias a la desfibrilación, es decir, después de haberla desfibrilado. En el paro cardíaco, fundamentalmente es esencial, cargando al paciente con 300 miligramos en bolo de amiodarona, aún estando en shock, por TB subintrante o FB, es una indicación prioritaria en el paro cardíaco. ¿Qué pasa con la amiodarona en la prevención de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular? Definitivamente el mejor antiarrítmico en la reducción de muerte cardíaca arrítmica, muerte cardiovascular y todas las causas de muerte son los betabloqueantes. La amiodarona posinfarto de miocardio tiene
un efecto positivo sobre la reducción de la mortalidad arrítmica en este tipo de pacientes, pero su toxicidad tiende a la neutralidad, la muerte de todas las causas. La amiodarona en postinfarto de miocardio fue estudiada en los papers EMIAT y CAMIAT eh, y en el Jessica, donde se demostró que la amiodarona, por su efecto beta bloqueante, reduce la mortalidad global en insuficiencia cardíaca. El punto es que no solo la reduce por una moderada incidencia sobre la densidad rítmica, sino que también por su efecto anti-alfa y anti-beta logra tener un efecto cuasi de clase con los beta bloqueantes, reduciendo también la mortalidad por progresión arrítmica. Evidenciaron reducción de la incidencia de muerte súbita sin impacto significativo sobre la mortalidad global por la toxicidad de la amiodarona. En cambio, los beta bloqueantes, en múltiples estudios, demostraron disminuir la incidencia de muerte súbita y mortalidad global en pacientes postinfarto y postinsuficiencia cardíaca. Que los betabloqueantes hayan reducido la muerte súbita y muerte global los hace fármacos de elección frente a la amiodarona. ¿Qué pasa con la amiodarona para la prevención de la muerte súbita? Un metaanálisis que reunió a todos los estudios que tratan de contestar la pregunta si la amiodarona reduce o no la muerte súbita. Básicamente esto fue hecho en pacientes que no tenían acceso a un cardiodesfibrilador y se utilizó la amiodarona para la prevención primaria de la muerte súbita. La amiodarona en estos casos tuvo un efecto neutral para todas las causas de mortalidad, pero sí redujo la muerte arrítmica. Fíjense, si hablamos de muerte súbita en estos pacientes, muerte arrítmica, claramente la amiodarona tiene un efecto favorable en casi todos los estudios de pacientes que por deterioro de la estructura y de la arquitectura cardíaca tenían alto riesgo de muerte súbita. Si nosotros hablamos de indicar la amiodarona, básicamente todo depende de para qué se la indica. Si yo la indico en pacientes con grave deterioro estructural cardíaco, tiene sentido hacerlo porque básicamente es un fármaco útil para la reducción de la muerte súbita en este set de pacientes, sabiendo perfectamente que voy a asumir también el riesgo tóxico de esta droga. Todo depende para qué se indica y en quién se indica. Si hablamos de muerte cardiovascular, en muchos de los trabajos, ¿sí? El BASIS, el PAMSA, el Jessica, el PAT y muchos otros indican que en cuanto a muerte cardiovascular, y cuando hablo de muerte cardiovascular no estoy hablando solo de muerte arrítmica, sino también estoy incluyendo la muerte por progresión de la insuficiencia cardíaca, la amiodarona, de vuelta en pacientes con deterioro de la estructura cardíaca, tiene utilidad clínica clara. Pero si hablamos de otras situaciones, como por ejemplo de los efectos adversos, vemos que si hablamos de cualquier causa de mortalidad, la amiodarona tiende a tener un efecto neutro. No es que mate a nadie, pero si hablamos de mortalidad por infecciones, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, etcétera, etcétera, más cardiovascular, las muertes no cardíacas equilibran el efecto beneficioso de la amiodarona en pacientes cardiópatas graves, teniendo finalmente un efecto neutro sobre la mortalidad global. ¿Por qué ocurre esto?
¿Por qué realmente el paciente que se va a beneficiar con amiodarona es el paciente grave desde el punto de vista cardíaco que tiene una alta incidencia de muerte cardíaca? Porque la amiodarona genera microdepósitos corneales en todos los casos, trastornos gastrointestinales, fotosensibilidad, alteraciones neurológicas con ataxia, temblores, neuropatía periférica, alteración funcional hepática en uno de cada cuatro pacientes, disfunción tiroidea en casi el 20%, neumonitis en casi el 15%, bloqueo cardíaco y trastornos de conducción en el 3%. Si hablamos de los depósitos corneales, es algo que ocurre muy frecuentemente. Nosotros deberíamos, antes de indicar amiodarona, tener certeza de que estamos frente a pacientes sin cataratas. Y por lo tanto, deberíamos mandar a un paciente a una revisión oftálmica antes de indicar esta droga, porque esta droga precipita en el cristalino a manera de cristales, ¿sí? Pudiendo generar una catarata transitoria que afortunadamente revierte casi completamente cuando suspendemos la droga. Otra de las cuestiones es la fotosensibilidad, generando manchas dérmicas en alas de mariposa sobre la nariz, en la frente, en la pera, y esto es muy frecuente en pacientes tratados con amiodarona. Si hablamos de los trastornos tiroides de la amiodarona evita la conversión de T4 en T3. Recordemos que la T4 es una hormona de transporte, que la hormona que realmente termina teniendo efectos clínicos significativos es la T3. La amiodarona bloquea la conversión de T4 y T3 a nivel hipofisiario, con lo cual bloquea el feedback negativo, este mensaje para detener la producción de TSH que produce la T3. Dicho de otra manera, al dar amiodarona no tengo T3 funcional y por lo tanto la TSH no tiene freno en su producción y tiende a ser aumentada. Pero también a nivel hepático y periférico bloquea la conversión de T3, con lo cual puede generar aumento de la TSH con un efecto T3 de hormona tiroidea fuertemente reducido. No todo hipertiroidismo es igual. Hay que diferenciar el hipertiroidismo tipo 1 versus el tipo 2 y ahí se define el tratamiento. Fundamentalmente la amiodarona no siempre debe suspenderse. Este es un dato muy importante. Si yo tengo un paciente con TSH elevada y T4 baja, básicamente tengo un paciente con hipotiroidismo primario, cuyo punto central es la reducción de la T4, ¿sí? Hipotiroidismo inducido por amiodarona típicamente genera este perfil, ¿sí? Con bradicardia y fatiga. La conducta inicial es no suspender la amiodarona, sino eventualmente a estos pacientes con deterioro significativo de la estructura cardíaca que tienen una alta incidencia de muerte arrítmica y de progresión de la insuficiencia cardíaca, este es el grupo de pacientes que más se benefician con la amiodarona. Con lo cual, en un hipotiroidismo primario, yo lo que necesito es darle levotiroxina y no suspender la amiodarona. Si yo tengo pacientes con baja TSH y alta T4, digamos, este es un paciente que tiene un hipertiroidismo de tipo primario. Frecuentemente estos pacientes hipertiroides que se dan porque el hipotálamo no produce TSH, el hipotálamo no produce TSH por los propios efectos de la amiodarona, el hipertiroidismo en estos pacientes va a generar FA rápida, eventualmente empeora su insuficiencia cardíaca y peso y aumento de peso por congestión. Aquí es importante entender
que el paciente, si este paciente está hipertiroideo o no por la amiodarona, con lo cual sí, básicamente hay que pasar a suspender la amiodarona y observar cómo evoluciona este paciente. Finalmente tenemos pacientes eutiroideos con T4 normal y TSH baja, que fundamentalmente están asintomáticos. En estos pacientes, el perfil tiroideo, que debe ser controlado al menos cada 6 meses en un paciente con amiodarona, en este tipo de pacientes tipo 3, no se requiere ninguna conducta puntual con el tratamiento con la amiodarona. ¿Dudas, preguntas, cuestiones? ¿Vamos bien? Bien, ok. Vamos a otro caso clínico. Paciente de 48 años, varón con antecedentes de fiebre reumática en su juventud y portador de doble lesión aórtica y mitral estenótica en tratamiento domiciliario con furosemida 20 miligramos cada 24 horas, potasio, captopril y amiodarona. La amiodarona se la dieron por taquicardia durante casi 4 años, ¿sí? Por taquiarritmias durante 4 años, sobre todo supraventriculares. Este señor, con un corazón claramente deteriorado estructuralmente por su fiebre reumática, ingresa en el servicio de cardiología debido a un cuadro de febrícula, 1,5 meses de evolución. Hace un mes y medio que a la noche empieza a levantar temperatura, junto a un aumento de la falta de aire y esputo hemoptoico. Claramente uno piensa siempre en tuberculosis. La exposición a la amiodarona se parece mucho histológicamente a una infección respiratoria tuberculosa. La exploración a su ingreso mostraba un soplo aórtico eyectivo rudo correspondiente a su cardiopatía, siendo el resto sin gran problema. Al hacerle una placa a este paciente que venía tratado con amiodarona, se observa un infiltrado iliofugal denso que parece ser intersticial en ambos campos pulmonares. Y esta es la tomografía que fundamentalmente reafirma la presencia de este infiltrado iliofugal muy marcado. Las pruebas de función respiratoria, hemocultivos, Mantú, Sig-Nielsen, de esputo, pruebas reumáticas y anticuerpos no específicos fueron todos negativos. Se descarta en este paciente tuberculosis. Ante la sospecha de fibrosis pulmonar por amiodarona, se inició tratamiento con prednisona, 60 miligramos diarios, manteniéndose en el domicilio durante un mes y medio. Fue posteriormente controlado en consulta externa de neumonología, donde 2 meses más tarde, en una radiografía de tórax, se observa desaparición del infiltrado intersticial y mejoría de sus síntomas respiratorios. Entonces, otro de los motivos por los cuales la amiodarona no logra reducir la mortalidad global es el trastorno tiroideo, el trastorno respiratorio. La toxicidad pulmonar inducida por amiodarona tiene una incidencia relativamente baja. Podemos ser pesimistas y decir que es del 5% de los casos. Y como factores de riesgo para su aparición están descritos la edad avanzada, más en viejos, la dosis acumulada del fármaco, mucho tiempo terapéutica y la patología pulmonar previa. Estos pacientes son los que más hay que controlar. Puede aparecer en forma de síndrome de distrés respiratorio del adulto en casos de neumonitis grave o de neumonía organizada o de nódulos pulmonares o de hemorragia alveolar y derrame pleural. La evolución es con frecuencia favorable tras la suspensión del fármaco y a veces puede ser necesaria la administración de corticoides para la resolución del proceso. Es decir, ningún paciente que tenga una historia respiratoria normal, es decir, los pacientes que tienen patología respiratoria previa son los pacientes que van a andar mal. Si un paciente tiene una complicación neumonológica por amiodarona y no tenía antecedentes respiratorios,
lo más probable es que la resuelva bien, siempre y cuando seamos capaces de diagnosticarla y de tratarla. Amiodarona y fibrosis pulmonar, neumonitis intersticial por proceso inflamatorio, que obviamente da disnea a infiltrados difusos, como el caso que vimos hoy, tiene una altísima reversibilidad simplemente suspendiendo la amiodarona y tratando con corticoides. En cuanto a la neumonía organizada con en pacientes bajo amiodarona, también es inflamatoria, es subaguda con consolidaciones, con corticoides prolongados, estos pacientes revierten bien. Si hablamos de un síndrome de distrés respiratorio del adulto, hablamos de un edema agudo de pulmón no cardiogénico por inflamación e insuficiencia respiratoria aguda. El paciente tiene que ir a terapia, recibir soporte y corticoides. La respuesta en un síndrome de distrés respiratorio del adulto por amiodarona es variable. A veces es buena, a veces es mala. La fibrosis pulmonar fundamentalmente marca un aumento de depósito intersticial de fibras de colágeno secundaria a la amiodarona con una disnea progresiva. En estos casos, cuando ya la fibrosis se instaló, quiere decir que yo vengo de una neumonitis intersticial de muchos años. En estos casos en particular, la reversión es parcial, debe suspenderse la amiodarona y dar corticoides. En cuanto a cuando la fibrosis pulmonar establecida, no tiene cura. La disnea es crónica, progresiva y al paciente, básicamente, por más que le suspendamos la amiodarona, no va a tener un resultado clínico satisfactorio. En cuanto a las interacciones con la amiodarona que también perjudican o tienen impacto sobre la mortalidad global de estos pacientes, la amiodarona aumenta el efecto de los anticoagulantes orales, específicamente del acenocumarol otros bloqueantes de la vitamina K, aumenta el nivel sanguíneo de digital, quinidina, procainamida, diltiazem, flecainide y fenitoína, con lo cual debemos tener mucho cuidado, por ejemplo, de avisarle al neumonólogo, al hematólogo, cuando empezamos el tratamiento con amiodarona, porque seguramente va a tener una sobreexpresión de acenocumarol o de warfarina y va a tocar los tiempos de coagulación, va a tocar el ring. No debe asociarse con antidepresivos tricíclicos que aumentan el intervalo QT, como fenotiacinas, tampoco a tiacidas, a terfenadina y a ketoconazol. No debe asociarse la amiodarona a ellos. Contraindicaciones: hipersensibilidad al yodo, dado que la amiodarona es una sustancia iodada, pacientes con bradiarritmias, trastornos de función tiroidea, embarazo en lactancia, y por vía endovenosa está contraindicada en pacientes con shock grave, hipotensión, insuficiencia respiratoria grave o miocardiopatías terminales. Una de las cuestiones que tenemos que tener presentes con la amiodarona en cardiología crítica es que con frecuencia el bolo de amiodarona genera hipotensión arterial refractaria. El uso clínico de la amiodarona tiene que ser evitado en pacientes que están en shock. Y básicamente esto se da porque la amiodarona tiene como efecto central un bloqueo de los canales de calcio y beta adrenérgicos, con lo cual es inotrópica negativa en bolo y, y simpaticolítica, beta bloqueante en bolo. Si se trata de un paciente agudo que, por ejemplo, tiene inotrópicos endovenosos, que son aminas vasoactivas exógenas, este efecto beta bloqueante va a generar una reducción de la contractilidad, una reducción de la frecuencia cardíaca, por lo tanto una reducción del volumen sistólico, una reducción de la frecuencia cardíaca y una reducción del volumen minuto cardíaco. Bien, la hipotensión es posiblemente el efecto adverso más común de la carga de amiodarona y tenemos que estar de acuerdo en esto y tener presente su dificultad. ¿Qué hacer
Cuando un paciente se nos choca, deteriora su estatus hemodinámico al darle amiodarona, básicamente en la hipotensión, al paciente hay que expandirlo y darle vasopresores. En la bradicardia, al paciente intoxicado con amiodarona debe ser tratado con atropina y eventualmente marcapaso transitorio. En la depresión severa, obviamente, debe suspenderse la infusión. En todos los casos, la mejor estrategia es tratar la enfermedad de base antes de indicar un antiarrítmico. ¿Sí? El mejor antiarrítmico es el que no se necesita. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Hablemos de otra droga del grupo 3, la dromedarona. La dromedarona fundamentalmente es una droga que contra placebo demostró ser extremadamente eficiente en la contención de la fibrilación auricular. Si la comparamos con la amiodarona es mucho más eficaz para evitar la recurrencia de la fibrilación auricular. Obviamente, el nicho más preferible para la amiodarona es el deterioro estructural cardíaco, la fracción de eyección de menos del 35%, la presencia de valvulopatías. Estos pacientes se benefician con el ritmo sinusal. La amiodarona es más frecuente que la dromedarona. Hay una mayor incidencia de efectos adversos en la amiodarona y una mayor mortalidad global. También es cierto, son pacientes más graves. De acuerdo a los resultados, los autores infieren que por cada 1.000 pacientes tratados con dromedarona, en lugar de amiodarona, habría 228 más recurrencias de FA. Es decir, hay más recurrencias de FA con dromedarona que con amiodarona, pero 9,6 menos muertes. Es decir, la incidencia de la muerte no cardiovascular de la amiodarona nuevamente pesa. Por lo tanto, pacientes con deterioros significativos de la estructura cardíaca deberían tener tratamiento para la prevención de la fibrilación auricular con amiodarona y pacientes sin estructuras deterioradas cardíacas podrían ser tratados con dromedarona. En suma, la dromerona es menos eficaz que la amiodarona, pero tiene menos efectos colaterales hasta que no se disponga de más información. No debería usarse en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, básicamente, si yo tengo que pacientes tienen deterioro significativo de estructurales cardíacos, obviamente, primero que nada, tratar la enfermedad de base, bloqueantes de convertasa, todo lo que sabemos, los cuatro fantásticos de la insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, la prevención de la recurrencia de las arritmias auriculares debe hacerse con amiodarona. Si el paciente tiene enfermedad coronaria, vamos a ver que el sotalol probablemente sea la droga más adecuada y vamos a ver por qué después. Si con sotalol no funciona dromedarona y si con sotalol no funciona, con dromedarona no funciona, pasar a miodarona. Pero hablo de ventrículos normales o sin deterioro con enfermedad coronaria. Si hablamos de hipertrofia ventricular izquierda, básicamente con función ventricular normal, hablamos de dromedarona como droga de primer uso. Y si con dromedarona la incidencia de arritmias supraventriculares aumenta mucho, es muy alta aún, pasamos de dromedarona a amiodarona. Si el paciente tiene mínimo deterioro estructural, podemos usar flecainide, dromedarona, propafol, sotalol. Y si no funciona, pasar recién a amiodarona. Si el paciente tiene un corazón prácticamente normal y tiene una FA persistente, podemos probar con flecainide, propafol, sotalol. Si tiene una FA paroxística, básicamente la ablación por catéter, de la cual vamos a hablar después, es una opción. No dar amiodarona en pacientes con fibrilación auricular permanente, en pacientes que
relataron toxicidad hepática previa con amiodarona en pacientes que tienen síntomas recurrentes bajo amiodarona de congestión. Sí, en la fibrilación auricular paroxística o persistente que presentan ritmo sinusal y están clínicamente estables. Y sí en pacientes que están propuestos para un programa de cardioversión inmediata. La dronedarona no está comercializada en Argentina, aún no se vende. Tiene aprobación internacional, pero sin registro comercial local en Argentina. Puede obtenerse por importación individual, con una receta médica y bajo la indicación que ANMAT prevé como indicación compasiva. Esto permite la gestión aduanera y la importación de la droga. Bien, hablemos de la ambacilide, ibutilide y dofetilide. En cuanto a la ambacilide, fue la primera de las drogas bloqueantes de potasio de este tipo. No se usa porque provocó en el seguimiento una prolongación del QT, un aumento del riesgo de la torcida de punta por este QT largo, y esto limitó fuertemente su desarrollo. En cuanto al ibutilide, fue completamente diferente. Es un antiarrítmico clase 3 puro y básicamente es una sulfonamida antiarrítmica intravenosa de clase 3 que se utiliza para el tratamiento de urgencias en fibrilación auricular o flutter. Antes de la ibutilide, el único tratamiento disponible era básicamente la cardioversión eléctrica. Básicamente tiene un mecanismo exclusivo de clase 3, no bloquea los canales de sodio, no tiene bloqueante o función bloqueante adrenérgica y tampoco bloquea los canales de calcio. En cuanto a las arritmias, la eficacia clínica, si hablamos de flutter auricular, ¿sí? El éxito de reversión de la arritmia con ibutilide es de entre el 60 y el 80%. Y si hablamos de FA reciente, que no debería volver a producirse, su éxito de no aparición de nuevos episodios de fibrilación auricular es cercano al 50%. El inicio de acción es rápido, la amiodarona es bastante más lenta, la eficacia en la fibrilación auricular es alta, el riesgo de QT prolongado es alto, la amiodarona lo prolonga pero menos, el uso de la insuficiencia cardíaca del ibutilide es limitado, en cambio en la amiodarona es seguro, el uso agudo es ideal en ibutilide y resulta ser un fármaco alternativo, la amiodarona. No se encuentra listado por el ANMAT, por lo que no está disponible en la Argentina. Pero de vuelta, si yo la quiero importar, básicamente la puedo importar porque está disponible en Estados Unidos y Canadá, está disponible en Europa, en algunos países de Latinoamérica, la puedo importar con un régimen de importación por uso compasivo. Dofetilide es probablemente el fármaco más moderno de este grupo. Es un agente antiarrítmico de clase 3. Pfizer lo comercializa con el nombre comercial de Ticozin y está disponible en Estados Unidos en cápsulas que contienen 125, 250 y 500 miligramos. No está disponible en Europa, Sudamérica y en Australia. El Bernacalant es otro antiarrítmico de clase 3 y básicamente es un fármaco muy difícil de clasificar en Vaughan Williams, pudiendo considerarlo un outsider. No encaja perfectamente en la clasificación tradicional, pero puede describirse de la siguiente manera. Genera bloqueo de los canales de potasio, por eso lo estamos elencando junto a los antiarrítmicos de clase 3,
pero de canales potasio fundamentalmente auriculares. Inhibe todas las corrientes de potasio, por lo cual prolonga selectivamente el periodo refractario auricular, lo que evita la reentrada de impulsos e evita que la aurícula se desorganice en fibrilación auricular. Tiene bloqueos de canales de sodio con alta frecuencia, por esto es difícil de clasificar, porque también lo podríamos haber mencionado cuando mencionamos los antiarrítmicos de clase 1. Inhibe la corriente de sodio de entrada de manera frecuencia dependiente, realizando, generando un enlentecimiento de la conducción auricular. Al enlentecer la conducción auricular, homogeneiza los periodos refractarios de la aurícula y esto ayuda a interrumpir los circuitos de reentrada y por lo tanto la fibrilación auricular. El Bernacanal tiene poca o nula acción sobre el ventrículo, tiene mínimo efecto en los canales iónicos ventriculares, lo que disminuye el riesgo de arritmias ventriculares. Lo hace más seguro que otros antiarrítmicos clase 3 como la dofetilide o el sotalol. Bien, es un agente antiarrítmico selectivo auricular que prolonga el periodo refractario con efectos mínimos sobre la repolarización ventricular. Los estudios ACT y ACT3 demostraron la seguridad del Bernacalan con una tasa de proarrítmica y de hipotensión muy baja. El estudio ABRO mostró que el Bernacalan es seguro en pacientes con cardiopatía estructural moderada, incluyendo pacientes con miocardiopatía obstructiva o enfermedades valvulares y también en pacientes coronarios. Repetimos, es un antiarrítmico para las arritmias auriculares. A partir de estos resultados, las guías europeas de 2012 ya empezaron a recomendar la utilización de Bernacalan para la reversión de la FA, excluyendo de la indicación a los pacientes con fracción de eyección de menos del 35% por falta de experiencia, así como aquellos con valvulopatías graves y una insuficiencia cardíaca progresiva. En la FA aguda, básicamente el Bernacalan es de primera elección antes, perdón, de la cardioversión eléctrica, con una retención a ritmo sinusal del 52%, sin reversión a ritmo sinusal solo del 47%. Resultados de la evidencia bibliográfica. El Bernacanal tiene una conversión, una reversión de la FA del 50%, versus placebo, claramente muy superior al placebo, versus la amiodarona. El Bernacalan para revertir una fibrilación auricular es más rápida, es más rápido, es más eficiente. El tiempo de acción es inmediato. La seguridad, buena, dijimos, con bajo efecto proarrítmico y bajo deterioro de la función cardíaca. En el flutter, en el aleteo, el Bernacalan tiene baja eficacia. ¿Sí? Nosotros usamos Bernacalan en pacientes que tienen FA reciente, de comienzo reciente, que no tienen deterioro estructural cardíaco, ¿sí? O que tienen enfermedad coronaria o valvular, ¿sí? Cuando no repercuta sobre la fracción de eyección. En estos casos, con enfermedad coronaria, el Bernacanante está al mismo nivel que el ibutilide y que la amiodarona si hay enfermedad coronaria. Claramente, si hay deterioro, por ejemplo, en la estenosis aórtica de la fracción de eyección o en enfermedad coronaria, básicamente, como dijimos, en todos estos casos, la amiodarona es el fármaco elegido. En Europa está disponible, en Canadá está disponible, no aprobada por la FDA en Estados Unidos y no está disponible en la Argentina. De vuelta, puede disponerse de ella por importación de uso compasivo. 3 miligramos por kilogramo endovenoso en 10 minutos.
y un mantenimiento de 2 miligramos kilogramos endovenoso posterior. Bien, hasta acá el Bernacalán. Hablemos del sotalol, otro antiarrítmico, en realidad un híbrido de la clase 3. El sotalol tiene efectos beta bloqueantes no selectivos y bloqueantes de los canales de potasio. Por eso es un antiarrítmico raro, es un antiarrítmico híbrido de gran utilidad clínica. ¿Sí? Eh, Básicamente bloquea los canales de calcio y por su acción antiadrenérgica, antisimpática, reduce la conducción auriculoventricular. La recomendación de inicio oral, de la dosis inicial oral de el sotalol es de 160 miligramos diarios eh, en 2 tomas diarias, pudiendo llegarse a 320 miligramos y en algunos pacientes refractarios se puede llegar a dosis de 640 miligramos. Si nosotros hablamos del uso fundamentalmente del sotalol, puede utilizarse siempre con insuficiencia cardíaca, con enfermedad coronaria o en pacientes sin insuficiencia cardíaca y sin enfermedad coronaria. El sotalol, junto con otros fármacos, puede utilizarse en casi todos estos grupos. ¿Dudas, cuestiones, preguntas? ¿Hasta acá? Bien. Paramos 5 minutos. Bien, avancemos. Realidades sobre el tratamiento de la fibrilación auricular. ¿Qué nos preocupa realmente de la fibrilación auricular? En cuanto a su epidemiología y el screening epidemiológico de la fibrilación auricular, este es un muy buen artículo del Lancet del año pasado que nos dice que la fibrilación auricular es altamente prevalente con un riesgo de 1 en 5 individuos con edad mayor de 45 años. Es decir, que el 20% de la población general mayor de 45 años está en riesgo de sufrir una fibrilación auricular. Entre 2010 y 2024, la prevalencia global total de la fibrilación auricular fue de 33 millones y medio a 59 millones en individuos de todos los géneros, edad y condición de salud. Esto básicamente nos está diciendo que la fibrilación auricular es una arritmia altamente prevalente que tiene una tendencia claramente en aumento hasta el 2030. En las proyecciones se va a tener presente que la incidencia de fibrilación auricular es claramente creciente. En cuanto a la fisiopatología genética y epigenética de la fibrilación auricular, básicamente, bueno, lamentablemente esto no salió bien, pero fundamentalmente se asocia a grupos de factores de riesgo muy marcados, fundamentalmente presentes en hipertensión arterial, en pacientes con un body mass index de más de 25, es decir, con sobrepeso o más, fumadores, diabéticos y con enfermedades cardíacas. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que nosotros observar de la fibrilación auricular? El principal problema de la fibrilación auricular es el riesgo tromboembólico, con lo cual tenemos que realizar un CHAS-VAS que, si da más de 2 puntos, tiene indicación clase 1 de anticoagulación. Esto no se puede hacer una vez y para siempre. Este CHAS-VAS básicamente requiere una evaluación periódica. La anticoagulación puede hacerse tanto con anticoagulantes orales como con bloqueantes
de la vitamina K. Hoy por hoy, excepto en pacientes con estenosis mitral, cosa que se está revisando, o pacientes con prótesis valvulares aórticas, la indicación de los anticoagulantes orales como el dabigatran o el rivaroxaban son indicación clase 1. Riesgo hemorrágico. También es algo que tenemos que evaluar para la toma de conductas en la fibrilación auricular. Y básicamente se hace con el Hasblit. Pero, el Hasblit no contraindica la anticoagulación. Y no la contraindica, simplemente requiere un control hematológico estricto, gastroenterológico, sobre todo estricto, y sirve para corregir los factores que dan un Hasblit positivo, pero no como barrera que impida absolutamente la anticoagulación en fibrilación auricular. Y aquí tenemos una gran discusión, que es la que vamos a plantear ahora. ¿Qué hacer con un paciente con una fibrilación auricular establecida? ¿Hacemos control de ritmo o hacemos control de frecuencia? En cuanto al control del ritmo, se hacen FA recientes, fuertemente sintomáticas. Lo que se marca hoy por hoy en estos pacientes es la estrategia precoz como indicación 1, y esto reduce fuertemente la progresión de eventos en estos pacientes. En cuanto a la ablación, indicado en FA paroxísticas seleccionadas. En algunos casos es de primera línea, especialmente en pacientes fuertemente sintomáticos, en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, en pacientes con deterioro de la fracción de eyección. En cuanto a antiarrítmicos, es según la cardiopatía de base lo primero que hay que tratar. El mejor antiarrítmico es el que no se necesita, individualizando el perfil terapéutico en cada paciente. Pero si un paciente tiene un corazón estructuralmente sano, la flecainide es de elección. Si tiene un corazón relativamente sano, la dromedarona es de elección. Pero si tiene un corazón deteriorado, la dromedarona no es efectiva, suficientemente efectiva, y la flecainide está contraindicada, con lo cual el uso de amiodarona en estos pacientes es central. En cuanto a control de frecuencia, es decir, dejar al paciente con fibrilación auricular y simplemente controlar la respuesta ventricular, esto se da en pacientes que tienen FA permanente o con fallo de ritmo. Claramente se recomienda en estos pacientes el uso de beta bloqueantes, bloqueantes cálcicos como indicación 1A, con un objetivo terapéutico de tener una frecuencia cardíaca de menos de 100. Estos son los fármacos que se utilizan para el control de frecuencia. Un control más estricto de frecuencia que estaría indicado en pacientes con deterioro ventricular implica como objetivo ya no 110 sino 80, y ahí hay que individualizar el uso de diferentes fármacos. En cuanto a la corrección de comorbilidades, estilo de vida, es importante en todos los pacientes. La oclusión de la orejuela está contraindicada en pacientes que ya tengan un trombo intraventricular. La cardioversión urgente se da con inestabilidad. La cardioversión electiva en FA de más de 48 horas, luego de dejar pasar al menos 3 semanas con control de ecotrance esofágico para evitar el trombo. Todos los pacientes mayores de 75 años está recomendado el electrocardiograma o un dispositivo tipo Holter para descartar la presencia de fibrilación auricular, porque es una arritmia altamente frecuente en este grupo. El seguimiento requiere reevaluación continua, eh, y hay que tener en cuenta que debe hacerse en forma periódica, en función de buscarla, porque la FA es una enfermedad dinámica. La estrategia de control de ritmo versus control de frecuencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular, luego de una cirugía cardíaca, básicamente se observó que el 33% de los pacientes sometidos a cirugía cardiovascular presentaban fibrilación auricular.
En ambos grupos, aquellos que la presentaron o que no la presentaron, se observó una estancia hospitalaria de días similares, es decir, en el posoperatorio de cirugía cardíaca, la fibrilación auricular no prolongó la internación. No hubieron diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a muerte, eventos serios, incluyendo eventos tromboembólicos y sangrados. Estamos hablando del posoperatorio inmediato de cirugía cardiovascular. En cuanto a la ablación por catéter, ¿es para todos los pacientes? Claramente, las indicaciones tipo 1 dice que está recomendada para tomar un control de riesgo en estos pacientes. Perdón, me corrijo. En todos los pacientes en los cuales se piensa una ablación, deben controlarse los factores de riesgo que pueden ser una causa de recurrencia del FA. Pero, si hablamos puntualmente de ablación por catéter, no hay indicaciones estrictas 1. Son todas indicaciones 2A, como por ejemplo, hay el aislamiento de las venas pulmonares está indicado en pacientes con fibrilación auricular recurrente, sobre todo en pacientes sintomáticos para mejorar la calidad de vida. La ablación con catéter luego de la terapia antiarrítmica que falla es una indicación 2A. El uso de la ablación por catéter como primera línea terapéutica, sobre todo en pacientes en los cuales apunto al control de ritmo para mejorar los síntomas, es indicación 2A. Menos fuerza de indicación tiene la ablación por catéter en pacientes con fibrilación auricular sin factores de riesgo, con una recurrencia alternativa. Básicamente aquí, en estos pacientes, el beneficio es secundario. Prevención de la cardioembolia. Definitivamente ya hablamos de esto. Indicación 1A, los anticoagulantes directos, tipo 2, tipo 10, y fundamentalmente no debería dárselos en los pacientes con patología mitral. Por ahora está en revisión, estenosis mitral y pacientes con prótesis valvulares. Bien. En cuanto al uso de antiarrítmicos, aquí básicamente si hablamos de control de ritmos dentro de su control de frecuencia, nos tenemos que referir fundamentalmente a este estudio, que es el AFIRM, que todos ustedes conocen, The Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management. Este es un artículo ya relativamente antiguo, pero fundamentalmente lo que hizo fue tomar dos conductas con dos grupos homologados de pacientes. El agotamiento de los recursos para revertir la fibrilación auricular en un grupo y el control de la respuesta ventricular en otros. ¿Y qué resultados esto dio? Que fundamentalmente el control de frecuencia tuvo menos mortalidad global que el control de ritmo, sin una diferencia estadística abrumadora, pero con una tendencia matemática clara. Vemos que en los pacientes con control de ritmo hubo menos insuficiencia, perdón, eventos pulmonares, hubo menos sangrado gastrointestinal, hubo menos bradicardia y hubo menos prolongación de QT y fundamentalmente hubo menos de otras causales de complicaciones. Entonces, si nosotros hablamos de control de ritmo versus control de frecuencia y hablamos de pacientes en cuanto a grupo etario, la diferencia no fue tan importante. Pero si hablamos de randomización, tipos de episodios de fibrilación auricular, vemos que fueron más benignos en pacientes con control de ritmo, en pacientes con enfermedad coronaria
fue beneficioso al control de ritmo. En pacientes con hipertensión también lo fue. En insuficiencia cardíaca congestiva también lo fue. En pacientes que tienen menos del 50% de fracción de eyección lo fue más. Fue más beneficioso el control del ritmo que el control de frecuencia, y en pacientes con más de 50 no hubo diferencias significativas. En conclusión, el control de ritmo debe hacerse sobre todo en algunos casos específicos en los cuales la patada auricular debe conservarse, es decir, pacientes con en un extremo miocardiopatía hipertrófica y en el otro extremo miocardiopatía dilatada con menos de 30% de fracción de eyección. Y la anticoagulación debe ser continuada en todos los pacientes de alto riesgo, incluso luego de haberlos revertido a ritmo sinusal. Entonces, si yo tengo un paciente con FA reciente de menos de un año, lo ideal, con indicaciones 1 y 2A, es control de ritmo precoz. Si tengo una FA muy sintomática, control de ritmo. Si tengo una FA más insuficiencia cardíaca con FEI reducida, es preferible la ablación y el control de ritmo. Si tengo FA paroxística difícil de controlar, incluso primera línea, ablación, control de ritmo. FA en individuos jóvenes, control de ritmo. FA con taquicardiomiopatía, control de ritmo urgente. FA asintomática reciente más alto riesgo cardiovascular, control de ritmo. ¿En qué pacientes yo voy a implementar el control de frecuencia? Tipos que tienen muchos tiempos de fibrilación auricular permanente y la toleran. Control de frecuencia con menor probabilidad de reversión, porque la arquitectura cardíaca está deteriorada y mantenerlos en ritmo sinusal va a ser difícil. Pacientes añosos y frágiles, control de frecuencia, menor riesgo iatrogénico. Fallo de múltiples antiarrítmicos, control de frecuencia o ablación selectiva, individualizando al paciente. Contraindicación para la ablación, control de frecuencia. FA poco sintomáticas y de larga evolución, control de frecuencia. Antiarrítmicos en FA, control de ritmo. Flecainide, propafenona, amiodarona, dromedarona y sotalol. Básicamente, la flecainide lo uso en pacientes sin cardiopatía estructural. Es probablemente la droga más frecuentemente utilizada y recordemos que la flecainide está contraindicada en insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica. La propafenona tiene el mismo perfil que la flecainide. La amiodarona en pacientes con insuficiencia cardíaca y FA. Tener presente su toxicidad más eficaz, pero más efectos adversos. La dromenarona, FA paroxística persistente, contraindicada en insuficiencia cardíaca descompensada. Tener presente que la dromenarona es menos eficaz que la amiodarona. Sotalol, pacientes con FA y contraindicada en pacientes que tienen un QT largo por el riesgo proarrítmico que esto puede traer. Antiarrítmicos para el control de frecuencia. Beta bloqueantes. Primera línea. Reducen la mortalidad en insuficiencia cardíaca. Las limitaciones del beta bloqueante claramente es la bradicardia. Verapamilo diltiazem. Pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca, presentan un buen control de frecuencia cardíaca. Evitar la insuficiencia cardíaca. Digoxina. Pacientes sedentarios o pacientes con insuficiencia cardíaca. Menor eficaz en ejercicio. Fibrilación auricular y enfermedad coronaria. Fundamentalmente los pacientes con fibrilación auricular y enfermedad coronaria que han sido sometidos, por ejemplo, a una angioplastia, ¿sí? Deben ser anticoagulados con triple esquema, suspendiendo precozmente primero la aspirina y mantener el esquema del anticoagulante y el antiagregante anti-ADP.
Esto es como tema central. ¿Qué pasa con la fibrilación auricular y el embarazo? Fundamentalmente podemos, en cuanto al manejo agudo en pacientes embarazadas con miocardiopatía hipertrófica, cardiovertir es una indicación 2A. Recordemos el peligro de la miocardiopatía hipertrófica y su descompensación al perder la patada auricular. En pacientes con una estructura cardíaca normal y sin enfermedad coronaria embarazadas, podemos dar flecainide, podemos dar propafenona o sotalol, fundamentalmente sin gran riesgo de toxicidad. La digoxina y el verapamilo también pueden ser tenidos en cuenta ante el fracaso de los beta bloqueantes. Bien, dicho todo esto, pasemos en limpio que es verdad en fibrilación auricular. El motivo central de tratar la fibrilación auricular es exclusivamente mejorar los síntomas y no la mortalidad. Estoy hablando de la arritmia, no de la anticoagulación. Esta es la realidad. Excepto, repito, que se trate de fracción de eyección de menos de 35 o miocardiopatía hipertrófica. La eficacia de los fármacos antiarrítmicos para mantener el ritmo sinusal es moderada. Digamos, no hay que esperar gran cosa de los fármacos antiarrítmicos y su efectividad en fibrilación auricular. Un tratamiento es eficaz si reduce el número de recidivas. Es difícil esperar una desaparición de la FA solo con antiarrítmicos. Siempre, recordemos, reducir los factores de riesgo y tratar la enfermedad de base es más eficaz. Los efectos proarrítmicos o efectos adversos extracardíacos no son infrecuentes en este tipo de fármacos. Por eso, empecinarse en reducir, en revertir la arritmia y mantener al paciente el ritmo sinusal a cualquier costo farmacológico con fármacos tóxicos a altas dosis, tiene efectos sobre el pronóstico. Por todo ello, la seguridad, más que la eficacia, ha de ser el motivo fundamental para tratar una fibrilación auricular. Bien, para cerrar el tema antiarrítmicos, hablemos de los antagonistas de los canales de calcio, de los bloqueantes cálcicos. Bloquean fundamentalmente el ingreso de calcio por los canales rápidos de calcio externo. Básicamente actúan sobre la fase 2, reducen la disponibilidad de este calcio que ingresa desde afuera, reduciendo entonces su utilidad en la contracción muscular, con lo cual claramente estos bloqueantes cálcicos utilizados para la contención de la arritmia supraventricular tienen efectos sinotrópicos negativos. Por ese motivo, al tener efectos sinotrópicos negativos, están contraindicados en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deteriorada. No así en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Recordemos que menos calcio, mejor relajación. Con lo cual, en la miocardiopatía hipertrófica, los bloqueantes cálcicos, aún en pacientes con falla de bomba, están indicados porque mejoran la relajación. Más calcio, más contracción. Por lo tanto, si yo tengo insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, necesito conservar la contracción. No puedo dar un bloqueante cálcico. Los bloqueantes cálcicos reducen el calcio citoplasmático con reducción de su ingreso extracelular, aumento de su bombeo al circuito sarcoplásmico. ¿Cómo modifican el potencial de acción? Fundamentalmente los bloqueantes cálcicos actúan reduciendo la corriente de calcio de los canales LTCC. Fundamentalmente mejoran la relajación y tienen un efecto importante sobre la contractilidad y la velocidad de conducción, específicamente los no dihidropiridínicos como el verapamilo y el diltiazem. Puntos claves
2026 para el uso de los bloqueantes cálcicos. Son fármacos de elección para el control de frecuencia de la fibrilación auricular estable, junto con los beta bloqueantes. No tienen rol en arritmias ventriculares, no tienen rol en cardioversión farmacológica de la FA. Su uso ha quedado más selectivo en el área de ablación o esperando la aparición de nuevos antiarrítmicos. Sigue siendo fundamental en guardia para el tratamiento de la taquicardia supraventricular. Hablo fundamentalmente como antiarrítmicos de los no dihidropiridínicos, verapamilo y diltiazem. Los dihidropiridínicos son las dipinas, sin prácticamente ningún efecto sobre el ritmo cardíaco, pero sí con un gran efecto sobre la vasculatura periférica. Los dihidropiridínicos no tienen efecto sobre la homeostasis de la glucosa, las dipinas, disminuyen eventos cardiovasculares por reducción de la frecuencia cardíaca, tienen un buen perfil de seguridad con IECA, disminuyen los eventos de ACV, no tienen efecto sobre electrolitos y no tienen efecto sobre los lípidos. Además de sus efectos antiarrítmicos y antiaginosos, los bloqueantes cálcicos producen hipotensión arterial al dilatar las arterias, sobre todo el bolo de verapamilo. Contraindicaciones, shock cardiogénico, efectos adversos del diltiazem y el verapamilo, hipotensión, bradicardia, insuficiencia cardíaca. El verapamilo es un calcio antagonista indicado para el tratamiento de taquiarritmias supraventriculares, taquicardias paroxísticas supraventriculares, como por ejemplo el Wolf, control temporal de frecuencia ventricular rápida en fibrilación auricular o aleteo. Potencia cronotrópica del verapamilo es claramente bradicardizante, con una potencia cronotrópica alta. Si quiero bajar la frecuencia cardíaca, voy a usar verapamilo. La potencia cronotrópica del diltiazem es moderada. Inotropismo negativo. El verapamilo es fuertemente depresor de la función sistólica, un poco menos el diltiazem. Uso en FA, tanto el verapamilo como el diltiazem. Repito, hablamos de control de frecuencia, no hablamos de control de ritmo. Tolerancia. El verapamilo es menos tolerado por su efecto vasodilatador. El diltiazem es mejor tolerado. Bien, gracias por su atención.